get your ass knocked down. What you wanna do? Get ready. What you wanna do? 3-6 Mafia, Mafia. Let's go. Yeah. We ain't playing. It's going down. It's going down. We gon' hit 'em with the left, hit 'em with the right. We gon' hit 'em with the left, hit 'em with the right. It's a fight, it's a fight. Head bust 'em, head bust 'em. It's a fight, it's a fight. Head bust 'em, head bust 'em. We gon' hit 'em with the left, hit 'em with the right. We gon' hit 'em with the left, hit 'em with the right. It's a Sí, notas que estamos aquí algunos días a trabajar fuerte, con nuevos métodos de trabajo, mucha fuerza, muchas carreras y bueno, y con partidos por lo medio que es complicado porque no vas fresco para un partido y tenemos más un partido sábado. Y bueno, ahora es recuperar un poquito, apoyar un poco diario y jugar sábado para volver a Valencia. Nosotros estamos aún con 2 semanas de trabajo, estamos muy pesados aún. Trabajar por la mañana, hacer fuerza o hacer carreras de 6 km y después ir a jugar a las 5 de la tarde, porque no vas fresco. Por eso juego en la defensa. Sí, tengo que estar metido y tengo que estar con ojo en todas las situaciones, pero no es por querer ser algo especial o por hacer porque me gusta o porque quiero hacer es normal ya, ¿sabes? Porque si estoy inserido en un grupo de trabajo con Valencia, si tengo el estatuto como uno de los capitanes del equipo, tengo que estar siempre atento. Ricardo es otro nivel. Es bueno escuchar, mas a mí, como yo te hablé y que me conoce, sabe que no me gusta hablar mucho. Solo hablo y estoy más en sentido, estoy más metido y dojo. Eu consigo controlar mucho sin hablar y eso es importante. Por veces la lideranza no es por hablar, es más pelo carácter de la persona y la manera como tienes que te imponer. El Valencia Club de Ping-Pong, ¿quiénes son los jugadores más o menos? No, hay nivel. Ahí tenemos Ebert, Fer, Guaita también está empezando a ir abajo. Sí. Y tiene ventaja, él es muy alto. Sí, no es muy bueno, no tiene mucha coordinación. No, hay mucha gente ahí, Sergio Canales también hace que le dale bien. Y bueno, hay mucha gente ahí que le gusta pegar en la raqueta. ¿No? Sí. Tenemos un grupo bueno. Me gusta mirar y intentar entender cómo los chicos consiguen sufrir durante 5 horas en la bici a subir, que me quedo loco tonto. La persona en los días siguientes tiene que se levantar y tiene que ir tirar nuevamente, más 220 kilómetros. Y impresionante. Fui jugador de Valencia. Y cuando es un ex jugador, ¿sabes? Estás siempre más cercano de que un entrenador que es más mayor o que un entrenador que no es fácil trato, ¿sabes? Penso que Djokic es un mister que le gusta mucho hablar, explicar lo que quiere, la filosofía, es muy abierto, ¿sabes? Muy comunicativo. Pellegrino estaba a empezar con el equipo y Djokic ya tiene años de entrenador. ¿Sabes? Y eso son cosas que cuentan porque empiezas a trabajar con una plantilla, ya tienes los cambios de jugador para entrenador. Tiene su filosofía de trabajo, tiene su cuerpo técnico. Puede jugar este año aún. No. Se nota que está muy bien y de verdad que me gusta mucho, ¿sabes? Ex jugadores están tan bien físicamente y no hay nada de gordo, ¿sabes? A mí me encantaría. No, yo como soy, lógicamente que en principio no quiero saber si me mantener porque no voy a parar. No me gusta estar quieto, no me gusta, tengo otros deportes después del fútbol. En dirección a los niños, a la equipa B, tipo un equipo como Mestalla, a estos proyectos de coordinador, ahí sí, ahí me gusta tenerlo. Sí, donde sea, porque aquí también conozco Valencia, ¿sabes? Estoy hablando de futuro, de un equipo que quiera construir algo con piernas para andar, ¿sabes? Que te dé habilidad para pensar, construir, organizar y poder mirar niños y poder, bueno, tú vienes por aquí.